intervenciones molestas, videos que nos han metido entre medio, así que estamos tratando de ir eliminando algunos casos. Hay un señor Miguel Zapata que dejó unos correos, dice, recen para analizar, me salga bien de la operación, ¿qué le va a hacer? Y ya no está el señor Zapata. Bien. Estamos revisando porque en el chat escribieron algunas cosas también, se nos fueron personas que parecían conocidas. Conocidas. A ver, ¿quién es? Hay un señor Mauricio Libertad que está haciendo preguntas ahí. Creo que es momento de iniciar este conversatorio, esta reunión. Le damos la bienvenida a todos quienes están presentes. Esperamos que en el curso de la conversación se nos vaya uniendo más gente. Estos conversatorios están siendo organizados por Peñalol en la Prueba. Hoy día teníamos invitados. Lamentamos decir que la invitada Nicole Garrido nos comunicó como una hora antes del conversatorio que tuvo un problema con el fallecimiento de alguien de su entorno. No lo tenemos tan claro todavía, pero eso es la novedad que tenemos. Por lo tanto, no va a poder participar. Intentamos buscar alguna alternativa para que Nicolás no estuviera solo, de que esto tenga dinamismo y sea interesante este plano de conversaciones. Y finalmente, en la instancia de poder continuar con el trabajo que habíamos hecho, hablamos con Nicolás y Nicolás va a estar presente de todas maneras en el conversatorio y no le importa que estar solo, digamos, ¿ya? Así que primero vamos a contar un poco qué es Peñalol en la Prueba. Peñalol en la Prueba es un grupo que se organizó después del estallido social. Se organizó como un grupo diverso, autoconvocado, que se gestó a partir de los cabildos y de las organizaciones que surgieron después del 18 de octubre, de gente que se reunía fundamentalmente en Sánchez Fontecilla con Grecia, alguna asamblea como Asamblea del Olmo, y continuó reuniéndose en el sector de Fontecilla con Grecia para iniciar el 26 de febrero un lanzamiento de la campaña por el apruebo más convención constitucional. El comando Peñalol en apruebo, que así se llamó, que así se llamó, realizó una serie de campañas, banderazos, caravanas, marchas. Iniciamos propaganda nocturna, incluso pegando afiches en distintos sectores de Peñalolén, en el Dormida. Y también a partir del inicio de la pandemia y de los problemas de las restricciones de movilidad que se produjeron, de todas maneras empezamos a participar en ollas comunes, en apoyo a ollas comunes, en organización de ollas comunes, con acopio y distribución de mercaderías también. Paralelamente seguimos trabajando por el apruebo y realizamos varios conversatorios, entre ellos conversatorios feministas, conversatorios de tipo animalista. Juntamos o convocamos a algunos personajes del mundo político como Jadwe o Atria y Tomás Hirsch, ¿ya? Todo eso en conversatorios que se hicieron por Zoom.
A partir de septiembre del 2020 seguimos haciendo banderazos, seguimos haciendo campaña, algunos murales en los cuales participamos también, con un cierre de campaña el 22 de octubre con una convocatoria bastante amplia. Creemos que Peñalolén Apruebo fue bien incidente en los resultados que se obtuvo en la comuna por lo menos. Hoy día Peñalolén Apruebo no presentó un candidato y nos estamos dedicando fundamentalmente a hacer una plataforma para dar a conocer a las y los constituyentes del Distrito 11. Esa es nuestra principal tarea y creemos que somos una organización que, como está formada por distintas personas en un ambiente diverso, ¿no? Que somos de personas que algunos están en partidos políticos, otros somos independientes. Creemos que somos una organización que puede estar como una bisagra entre los dos mundos, entre el mundo de los partidos políticos y el mundo de los movimientos independientes. Nuestra intención es ir mostrando el trabajo que han hecho cada uno de los candidatos, en lo posible mostrarlos y presentarlos a todos los que son fundamentalmente más de las corrientes antineoliberales. Por eso estamos trabajando en la realización de estos conversatorios y para ello hemos invitado hoy día a Nicolás Romero, que tuvo la gentileza de participar, y ahora les presento a Teresa, que nos va a explicar cuál es la metodología de trabajo que tenemos en el conversatorio para darle curso finalmente al mismo. Dejo a Teresa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenas tardes a todos. Tuvimos varios problemas. Hola, Nicolás, un gusto. Yo soy Teresa. Tuvimos muchos problemas al principio con los hackers. De hecho, todavía hay uno que anda por ahí molestando. Mira, nosotros ya hemos hecho varios conversatorios y la metodología es la misma. Se les pide a los participantes de que mantengan sus... con su micrófono apagado, que se van a hacer algunas preguntas. Hay un resumen también de parte de ustedes y de algunos participantes acá. Y le pedimos a la gente que no hagan preguntas que no tengan relacionadas con el conversatorio. Porque ya nos pasó una vez, entonces ahora se les pide que no se hagan este tipo de preguntas. Así que estamos listos, Oscar, para empezar. Gracias, Teresa. Vamos a continuar entonces. Ahora le vamos a pedir a Nicolás. Normalmente nosotros hacíamos una gran y extensa presentación. ¿Ya? Hoy día lo que vamos a hacer un pequeño, vamos a decir 2 palabras sobre Nicolás, que tiene intereses en los ámbitos territoriales, ambientales, regionales. Es editor en la revista De Frente, por lo tanto, entendemos su interés. Hoy día es un candidato a constituyente por el movimiento social constituyente, la lista del pueblo. Y Nicolás, que se presente, que nos cuente un poco cuál ha sido su trayectoria, cuál es su visión del mundo y la sociedad, su ideología y religión, si tiene alguna religión, y por qué, si es parte de algún partido político o no lo es, y por qué no, ¿ya? Y por qué quiere o por qué es candidato, cómo se gestó su candidatura a constituyente. Un poco para que nos muestre nos dé un poco su visión. Nicolás, yo te doy el audio. Ya, ahí está. Gracias,
Gracias, compañero y compañera, por la oportunidad de poder reflexionar y debatir con ustedes, con quienes están siguiendo la transmisión. Bueno, contarles que mi nombre es Nicolás Romero, soy editor de Revista de Frente, tengo 36 años, desde hace 2 años vivo acá en Peñalolén, vivo en Álvaro Casanova, al final de Grecia, y donde estoy levantando un centro cultural, el que era la casa de Ana María Romero, que es mi tía, que es una escultora chilena, feminista, y un poco parte de los procesos en los que estoy trabajando es eso, en levantar un centro cultural abierto a la comunidad, y también es un espacio donde podemos producir contenidos para Revista de Frente y para la comunicación alternativa. ¿Qué les podría contar? Que buena parte de mi vida la pasé en la comuna vecina de La Reina, que es parte del distrito también. Ahí pasé buena parte de mi infancia, de mi adolescencia. Ingresé a estudiar Derecho en la Universidad de Chile en el año 2003. En verdad entré a estudiar Derecho porque me interesaba la política, porque creía que el país estaba mal. Siempre me sentí muy lejano, no solo al proyecto de la dictadura, sino que de la concertación en general. Creo que esa mal llamada socialdemocracia lo que ha hecho ha sido administrar durante más de 20 años el modelo neoliberal, y lo han hecho mejor que los pinochetistas, muchas veces, porque le dan más estabilidad. Y en ese contexto, el contexto de mi militancia en la universidad, también seguí trabajando acá en la comuna. En su momento participé en la alianza Juntos Podemos, cuando fue la candidatura de Tomás Hirsch, y un poco lo que quedó después de eso fue una muy buena relación con los compañeras del Partido Comunista de La Reina, y a partir de ahí empecé a trabajar con varios compañeros y compañeras en Villa La Reina, en trabajos territoriales. Tengo muchos amigos, amigas por allá, a quienes les mando un saludo si es que están viendo la transmisión. Y un poco desde ese momento en adelante empecé a conjugar lo que era un trabajo por las luchas educacionales, también con distintas pegas de apoyo a movimientos sociales territoriales. Un poquito más adelante, en el año 2010, me tocó participar junto a... Qué lata que no pudo venir la Natalia, porque la conozco hace harto tiempo, he trabajado harto con el Movimiento Pobladores de Lucha, con quienes tenemos harto cariño y cercanía. Y en ese momento nos tocó colaborar también con lo que fue el plebiscito comunal de Peñalolén, que se le arrebató al entonces alcalde Orrego, y que fue uno de los grandes hitos y una de las pocas comunas donde el movimiento social ha logrado, a partir de una herramienta participativa como son los planes reguladores, detener el avance de lo que es un acentuado y marcado carácter proempresarial de las gestiones de la democracia cristiana en la comuna de Peñalolén. Hemos visto cómo en las últimas gestiones lo que se ha hecho ha sido un crecimiento desmesurado de la comuna, donde más bien lo que se ha intentado es en desmedro de la identidad tradicional de la comuna, en desmedro de la defensa de la precordillera, se han llenado de condominios, porque detrás de eso hay un negocio, y hay un negocio que no solo está vinculado a los grandes grupos económicos, sino que está vinculado a los grupos políticos. Entonces, un poco he ido jugando en esas dos líneas, lo territorial, en su momento lo educacional, y luego posteriormente me tocó también participar en la formación de lo que fue en su momento el Frente Amplio, de lo cual me tocó pasar por ahí. No estoy muy conforme de lo que salió de eso, pero fue un intento también, un nuevo intento por buscar formas participativas de construcción de la política, y intentando hilarlo con algunas de las preguntas. Creo que de la experiencia del Juntos Podemos y de la experiencia del Frente Amplio, con lo que yo me quedo, es que una cosa es hablar de participación en la política, de nueva política, y otra cosa muy distinta es implementarlo. O sea, creo que más allá de las buenas voluntades, hay un problema endémico que tenemos de poder construir formas en las cuales el movimiento social pueda participar en la política, y que no sean nuevamente grupos que controlan los partidos políticos los que definan en nombre de otro. Entonces, un poco, también lo he planteado en otros momentos, estoy muy contento de la iniciativa que tomamos desde la Asamblea de Revista de Frente, de que las voces de los medios alternativos se puedan expresar en este debate constituyente. Estoy muy contento de participar en Movimiento Social Constituyente porque ahí veo de manera genuina organizaciones territoriales que estamos levantando candidaturas. Y creo que eso también va marcando una forma de cómo se hacen las cosas, y no se trata de lo blanco y lo negro, de lo puro y lo que no es puro, sino que más bien de las prácticas. En la política el contenido es importante, pero la forma muchas veces es más importante, porque si no, a partir de discursos grandilocuentes se terminan reproduciendo nuevas élites políticas, que lo que hacen es obstaculizar la participación genuina
del pueblo y sus organizaciones en los procesos que se vienen. Lo último que quería comentarles, ya que me lo preguntaban, religión no profeso ninguna, no creo en las religiones, creo, o sea, en ese sentido creo que pasa algo similar como con el tema de la política y de los partidos. O sea, las religiones aparecen como quienes tienen un monopolio legítimo para decirte cómo uno se puede conectar con la historia o tradición de un pueblo o con los conocimientos anteriores. Y no, creo más bien, sí creo en la espiritualidad, en las diversas formas de espiritualidad, en las formas de espiritualidad que ha practicado el pueblo chileno. Creo en la teología de la liberación, creo en la experiencia del Jesús histórico, y también creo en la legitimidad que tienen los pueblos indígenas de llevar adelante sus visiones de mundo, y no como cosmovisiones, no como lo plantea el multiculturalismo, como, qué bueno que tiene una identidad, no, sino como un proyecto político también. Creo que ahí en la espiritualidad hay algo muy sentido, muy profundo del ser humano que debe también estar presente en este debate que estamos dando a propósito del cambio constitucional. Eso va a empezar. Gracias, Nicolás. Le vamos a dar el pase a Teresa, que está con el micrófono cortado. Deja tu micrófono activo, Teresa. Eso, perfecto. Bueno, Nicolás, empecemos entonces con las preguntas que teníamos preparadas para ti. Son un poquito largas, pero esperemos que nos responda como acabas de hacerlo recién con tu presentación. Vamos a hacer lo posible. Sí, de todas maneras, si no es tanto. Mira, nosotros hicimos una serie de preguntas que teníamos tanto para ti como para la otra chica. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿El sistema DOM va a ser alguna de las listas que tengan candidatos con mayoría de votos? Respecto a los candidatos de otras listas, no resulten elegidos por el efecto del sistema repartidor. Dada esta situación, ¿cómo crees posible lograr una mayor participación y representación de los sectores antineoliberales en la nueva Constitución? Voy respondiendo al tiro, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Sí. Sí, creo que hay un punto bien importante de cómo ustedes hicieron la presentación, y también en lo que plantea Teresa ahora, de cómo en un escenario confuso muchas veces, en donde hay un debate legítimo sobre si el acuerdo por la paz es más bien fue un obstáculo al proceso constituyente, o para otros fue una oportunidad, o para otros fue una concesión necesaria frente a las presiones de la derecha. Creo que es legítimo abrir un debate sobre cuáles son los vectores o cuáles son las claves para entender quiénes sí, quiénes no, o sea, con quiénes nos agrupamos, cuál es el marco de alianza que podemos impulsar en este contexto. Y yo ahí también no me pierdo, no creo que en ningún caso la etiqueta de independiente sea la que pueda definir, o el clivaje independiente es partido político. ¿Por qué? Porque de partida la etiqueta independiente no la pone el movimiento social, no la coloca el movimiento social que lucha, sino que la pone el poder. Es el poder el que genéricamente ubica al lado y en un casillero más pequeñito de los partidos políticos a los independientes, porque también es una forma que tiene el poder, y ya lo hizo Pinochet, de poder administrar y de instalar fácilmente discursos en contra de la política. Entonces, en ningún caso creo que ese sea el clivaje. Me parece más interesante el clivaje que dice relación con las fuerzas antineoliberales, y más que lo anti, con las fuerzas del movimiento social que estamos participando, y no son solo participación en listas de independientes, sino que también hay movimientos sociales, y está legítimamente también los partidos de izquierda que criticaron el acuerdo por la paz en listas participando, lo cual respeto y saludo también. Y lo que parece más sustantivo en ese caso es la cuestión del programa. O sea, no solo cómo criticamos lo que hay, sino que cuáles son las líneas, los vectores estratégicos a partir de los cuales podemos pensar un Chile distinto, y no solo pensarlo, sino que transitarlo. Me quiero detener un poco en esto. Es muy fácil quedarnos enredados en un discurso general sobre principios constitucionales, cuando en concreto acá se está dando una disputa política que tiene un contexto bien particular, un contexto de debilitamiento y desgaste del sistema de dominación chileno, del neoliberalismo chileno, pero que sea en un contexto en donde no ha madurado o no existe nítidamente un bloque
que sea capaz de llevar adelante este proceso de destituir lo anterior y constituir lo nuevo. Y más bien, todo este tema de la participación en la convención está dejando a la derecha muy alineada en una pura lista, y por otro lado la oposición o la izquierda o los movimientos sociales estamos compitiendo entre nosotros. Entonces ahí hay un tema bien difícil que está en alguna medida dividiendo las aguas. ¿Cómo unificarlas en torno a la cuestión programática? Quiero ser bien preciso y polemizar también con esto. Yo tengo mucha cercanía con los compañeros y compañeras del Partido Igualdad y con los compañeros y compañeras del Partido Comunista. Si ustedes me preguntan mi relación con los partidos, yo no participo hoy en ningún partido, pero tengo un aprecio por la tradición del Partido Comunista, y tengo también un aprecio por la trayectoria de lucha y por el carácter movimental que se intenta imprimir desde el Partido Igualdad. Pero me parece también lamentable que por este juego de los partidos y los acuerdos, en vez de estar nosotros en una alianza, ellos terminan en una alianza con partidos que firmaron el Acuerdo por la Paz. Entonces, me parece que la cuestión del programa es muy clave, porque va a permitir ir alineando a lo menos lo que debiese ser 1/3 de la Constitución, en un contexto, 1/3 de quienes conformemos la Asamblea, que nos permita de manera clara poder tener un programa post-neoliberal. Un programa que se articula en torno a nociones como la del buen vivir, que no son solo ideas, sino que son ejes estratégicos contenidos en esta hermosa constitución, que es la Constitución del 2008 de Ecuador, donde el buen vivir permite una nueva concepción de la economía, una economía en función de las necesidades humanas, una economía que tiene una visión de sustentabilidad, una economía que reconoce el trabajo afectivo, de cuidados, y el trabajo reproductivo. O sea, no esta idea de la que muchas veces nos quedamos durante los últimos 20 años la izquierda, que fue de rechazar la economía es mala. No, el neoliberalismo es una mala economía, pero la economía es necesaria porque es la forma en la que podemos organizar la producción y reproducción de la vida. Lo que necesitamos es una nueva economía, y para eso necesitamos una nueva institucionalidad que contenga principios orientadores. Y creo que ahí el clivaje tiene que ser eso. ¿Cuáles son las fuerzas que están por la nacionalización y la recuperación de los bienes comunes estratégicos como el litio y el cobre? ¿Cuáles son las candidaturas que están por una política de integración regional que supere esta guerra, esta concepción guerrerista del siglo XIX que impone Portales y la oligarquía de Santiago, que nos tiene hasta el día de hoy en un conflicto ridículo con Bolivia, cuando tenemos intereses estratégicos comunes con Argentina, Bolivia y Perú? En el cono sur, donde están las principales fuentes, las principales riquezas estratégicas de litio, que es clave en lo que se viene, de gas natural, de cobre, y también es en el cono sur, donde, en un contexto donde el centro de la economía se mueve a Asia, se mueve a China y a la India, donde el cono sur en unidad tiene un rol estratégico en la conexión de la economía mundo, en donde más bien Estados Unidos y Europa pasan a replegarse, y eso requiere integración, requiere una visión más compleja de cómo se realiza la integración regional y cómo eso contribuye con el bienestar de los pueblos. Entonces, quienes estén en esa, quienes estén por la defensa de los derechos de la naturaleza, quienes estén por la democratización radical de la política, son nuestros amigos, y vamos a estar dispuestos a avanzar en la medida que hay un programa común. Gracias, Nicolás. Oscar, ¿tienes otra pregunta? Gracias, Nicolás. Muy interesante el planteamiento, muy amplio, muy abierto y muy concreto a la vez, en el fondo. Durante la convención se va a producir una suerte vamos a tener una serie de situaciones en las cuales se van a tener textos que no van a lograr los 2/3 de aprobación que necesitamos desde la perspectiva, desde nuestra perspectiva. Entonces, ahí las preguntas que tenemos es ¿cómo deberían dirimirse aquellos artículos o textos que no logren más de los 2/3 de aprobación necesarios, porque probablemente van a ser bloqueados por las opiniones contrarias? ¿Y de qué manera se generaría esta política de alianzas para conseguir estos 2/3 en el interior de la convención? En ese escenario, si tuvieras que aliarte con... ¿Hasta qué punto, si tú fueras a elegir un candidato, hasta qué punto tú te aliarías con otros candidatos? O con otros ya convencionales, ya seleccionados, digamos. Gracias por la pregunta. Creo que la política de alianzas se deriva de la política. Es la política que el grupo, que el movimiento quiere desplegar, la que define tu política de alianzas, y no al revés.
Entonces lo que habría que preguntarse es cuál es la política común que queremos disputar en el contexto de la constituyente, y a su vez la política común no es solo un acto de voluntad, tiene que ver con contextos, con correlaciones, con posibilidades. Creo que existen 3 escenarios posibles en este contexto, y ahora les podría decir cuál creo que es el más probable. El mejor escenario, un escenario donde la derecha no conquista los 2/3, y más bien hay una mayoría del movimiento social y de las izquierdas que podemos imponer esa mayoría y tenemos realmente una asamblea constituyente sin trabas. Hay un segundo escenario donde la derecha obtiene 1/3, o las derechas, o sea, eso también incluye a sectores de la Concertación, del Partido Demócrata Cristiano, estos desgajes de derecha de la democracia cristiana como Mariana Elwin, sectores, no lo sé, pero puede ser de independientes no neutrales y otros. Y en ese puede haber un contexto donde esta mayoría o esta minoría reaccionaria sea capaz de imponer veto y digan que no a todo, y básicamente nos enfrentemos a un escenario donde la próxima elección presidencial se da sin una nueva constitución. Y más bien lo que se instala es una polarización, donde hay 1/3 de bloqueo de derecha y hay 1/3 de bloqueo desde el movimiento social y de la izquierda. Y un tercer escenario, que es el que me parece más probable, porque es el que quienes diseñaron el acuerdo estilan, y es quien, no sé, a Estados Unidos le parece más viable para sostener iniciativas como esta, que es el del gatopardismo, que es más bien esta idea de la constitución mínima. Es la idea de que vamos a tener que negociar con la derecha. O sea, imagínense, somos mayoría, tenemos mayoría en las calles, le ganamos la elección, pero como ellos entre gallo y medianoche nos impusieron el quórum de 2/3, ahora no solo como le decían a Allende, no, Allende no tiene mayoría, sino que ahora hay que tener mayoría de 2/3, o sea, nos imponen los quórums que generó la comisión constituyente de Jaime Guzmán, constitucional de Jaime Guzmán. Entonces, bueno, esto todavía tiene mucho aire, mucho olor a la política de la transición, donde hay que darle ventaja a los que ya corren con ventaja. Pero me parece que hay una política que es la que creo que el poder está intentando incubar, que la quiero llamar de esa manera, que es la idea de una constitución mínima, que lo que buscaría sería más bien una constitución muy pequeña, que lo que haga sea generar acuerdos generales en torno a la parte dogmática de la Constitución, en la cual hayan enunciaciones generales como que el agua es un derecho, no sé, de Chile, y que el Estado le corresponde su gestión. Digamos que la Constitución actual no dice el agua es un bien que puede ser transado en el mercado, no dice eso, ¿ya? Entonces también esta Constitución archineoliberal y archiconservadora tiene una serie de regulaciones generales que ahora pueden presentar como progresistas. No sé si vieron el programa de la lista de la Concertación, pero ellos hablan de derecho a la naturaleza, hablan de Estado plurinacional. Entonces acá en inflar y poner apellido a las cosas, podemos salir de una constitución gatopardista que sea feminista, pero que en la práctica sostenga el entramado constitucional, porque acá una de las grandes trampas que personas como Fernando Atria, que yo lo tengo en alta estima, fue profesor mío también en la facultad, pero lo que no dice el profesor Fernando Atria es que la Constitución es una norma, pero el problema constitucional es un entramado constitucional. Acá no solo hay una Constitución, sino que hay más de 15 normativas de rango ¿cómo se llama?, constitucional, como la ley que regula los temas de suelo, el 79, como la ley que regula la AFP, como un entramado constitucional que lo que hace es realizar una visión conservadora, ultraliberal. Entonces de nada sirve una constitución mínima que, por ejemplo, no establezca plazos perentorios para la modificación del Código de Agua, o que nada diga sobre la modificación del decreto de ley de inversión extranjera, y así suma y sigue. Entonces me parece que hay un escenario de gatopardismo, y acá voy a ser más polémico lo que quiero decir para que podamos discutir. Creo que RD muy probablemente va a estar en eso. Creo que Convergencia Social muy probablemente va a estar en eso. Ellos no van a decir, oye, construyamos una constitución mínima en acuerdo con la UDI, pero en la práctica, cuando se instale esta cuestión del debate y de los quórum, va a haber un sector del progresismo que nos va a querer forzar a un mal acuerdo antes que evitar de que exista una nueva constitución. Y creo que en ese momento, que es el escenario más probable, lo que tiene que estar bien constituido es un tercio de izquierda antineoliberal que no caiga en ese chantaje. Creo que esa es la verdadera disputa para este momento político. Eso.
Gracias, Nicolás. Le dejo el pase a Teresa ahora. Bueno, tengo la tercera pregunta para ti, Nicolás, que tiene que ver con lo que tú ya explicaste al principio, pero la teníamos acá también como una tercera pregunta y te la voy a hacer igual. Dice, ¿cuáles son los valores éticos que deben estar presentes en una constitución? ¿Y cuál sería la expresión política de estos valores? Gracias, Teresa. Creo que la pregunta sobre la ética vuelve a aparecer y vuelve a merodear la política chilena. Lo digo porque digamos que la izquierda tradicional no construyó su reflexión sobre la ética, salvo quizás las corrientes vinculadas a la teología de la liberación, donde el problema de la ética estaba presente en la teología, ¿no? Pero es más bien lo que viene después de la derrota de la unidad popular, la que vuelve a colocar a partir de las preguntas del feminismo, las preguntas también del auge de los pueblos indígenas, vuelve a poner una interrogante ética, y lo quiero vincular con la cuestión de la economía. La ética no como la moral, no como una idea general por sobre las personas, sino que la ética como un conjunto de normas que busca orientar nuestro actuar en la sociedad, y a su vez, podríamos decir ahora, nuestra relación con los animales no humanos, nuestra relación con la naturaleza. Entonces, creo que claramente lo más ético del derecho, o de la refundación del derecho, es la Constitución, porque la Constitución, y esto a mí me lo enseñaron en primer año cuando estudié Derecho, el derecho es como primo hermano de la ética también. Tiene que ver con las normas que nos damos para poder fundar instituciones, y que esas instituciones permanezcan en el tiempo y que reorganicen la desigualdad que está en la sociedad, porque estamos hablando de instituciones democráticas. No se trata de que las instituciones son buenas en sí. Eso es el discurso de la derecha, es el discurso del respeto del Estado de Derecho. No, Carabineros hay que respetarlo porque es la ley. Ese afán que tiene la derecha reaccionaria de hablar de la ley. No. Una lógica de un constitucionalismo democrático requiere una ética, y una ética que va a tener un rango que es constitucional, y por eso ya es como de perogrullo plantear, y eso incluso la derecha lo tiene que asimilar en su debate, en su concepción constitucional, de que evidentemente los tratados internacionales de derechos humanos tienen que ser incorporados y tener rango constitucional, como así ya lo establece la Constitución del 80 en su artículo 5, si no me equivoco. Porque, bueno, entonces, dando todas esas salvedades, me parece que el principio articulador de una nueva ética, y una ética económica, una ética de una economía para la vida, es el principio del buen vivir. Habrá que ver cómo se expresa a la chilena, cómo se expresa a la mapuche este debate, pero esto atraviesa el centro del debate constituyente en Ecuador y en Bolivia. Y tiene que ver con que el buen vivir o el vivir bien no es solo un principio, sino que es más bien un eje articulador, es un principio articulador, porque el buen vivir lo que establece una serie de valores que han estado vinculados a los pueblos indígenas nuestroamericanos, en los que la economía existe. Los incas tenían una economía, los mapuches claramente tenían una economía. El tema es que esa economía está en función de la reproducción de las necesidades humanas, está en función del equilibrio. ¿Qué mala economía es esa que tiene que destruir los bienes comunes y después no permite la solidaridad intergeneracional, porque la generación que viene ya no puede acceder, como está ocurriendo acá en Peñalolén o en todo el distrito de la precordillera, a la precordillera, porque está toda privatizada el paso? O porque las mismas inmobiliarias vinculadas a la democracia cristiana, vinculadas a la derecha, a la UDI, a Renovación Nacional, al Partido Socialista, lo que hacen es vender condominios privados con paisajes fenomenales a la precordillera, y lo que hacen es que talan bosque nativo, como le están haciendo acá a la inmobiliaria Pocuro en Peñalolén, para construir casas. Entonces, es eso lo que tiene que poder afectarse, y no enunciarlo en términos generales, sino que en concreto. Voy a ser más concreto porque esto aparece en la Constitución ecuatoriana. El buen vivir tiene una rama vinculado al, por ejemplo, el reconocimiento del trabajo reproductivo. El trabajo reproductivo, de cuidado, el trabajo afectivo tiene que ser reconocido por el Estado. Ahí las compañeras feministas están hablando de la necesidad de un sistema nacional de cuidado, pensarlo más allá del Estado, pensarlo desde la comunidad.
y eso tiene que tener financiamiento, y en concreto tiene que haber un salario para las mujeres o quienes realicen tareas de cuidado. Eso también está vinculado con una nueva concepción de lo que tiene que ser un sistema de seguridad social, porque por mucho que digamos sistema solidario, si seguimos pensando en la seguridad social como un cheque que va a llegarle a una persona, esa persona va a tomar ese dinero y lo va a ocupar en el mercado. Creemos que también es importante avanzar hacia formas de solidaridad social, que lo que pongan sea en el centro la solidaridad comunitaria. O sea, por ejemplo, la posibilidad de inversión conjunta de fondos de pensiones para construir casas, por ejemplo, no sé. O sea, imaginación también en cómo lo enfrentamos. Hay un vínculo del buen vivir que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Chile tiene riquezas estratégicas que no son solo el litio y el cobre, también tenemos tierras extensas, tierras cultivables, y tenemos las principales reservas de agua dulce del mundo. Por eso hay un interés geopolítico del Estado de Israel y de Estados Unidos y las potencias europeas en la Patagonia, chilena y argentina. Eso no es por nada. Y en ese contexto Chile tiene que, en vez de estar preocupado de producir paltas para venderle no sé, a los alemanes, hay que construir una política de soberanía en donde se produzca alimentación sana. ¿Cuánto dinero pierde el Estado? ¿Cuántas riquezas se están desperdiciando actualmente en Chile porque nos venden comida que es mala? O sea, ¿por qué comer alimentos transgénicos? ¿O por qué consumir? Yo soy vegano, intento serlo. Pero aún así, ¿por qué si es que el problema es que Chile coma carne, entonces ¿por qué comer carne que viene afuera y no producir carne en condiciones no industriales? Porque la escala en las cuales se produce también es relevante. Y bueno, y así podríamos seguir hablando distintas derivaciones que tiene el buen vivir, porque el buen vivir no es solo un principio, sino que es un eje orientador de una transición desde un modelo neoliberal hacia más bien un Estado social, solidario, que tiene un rol empresarial, y que tiene que, en el caso chileno, y con esto termino, tenemos que hacer una innovación que quizá el ciclo progresista de gobierno en los últimos 20 años en la región no logró dar ese paso, no logró dar del todo ese paso, que es retomar la idea de un Estado fuerte, que planifica, pero que ahora la planificación sea descentralizada. O sea, la posibilidad del caso chileno de pensar un proceso de planificación de qué bienes comunes se van a explotar y no, cuáles van a ser las políticas retributivas de las zonas de sacrificio, cuáles van a ser los énfasis de desarrollo nacional, pero eso que se dé en un gran proceso descentralizado de planificación, comuna a comuna. Eso. Excelente, muy buena exposición, Nicolás. En el curso de tu exposición surge una pregunta que nos enviaron por uno de los chats. Dice, para hablar del buen vivir es indispensable establecer una concepción de fuerzas armadas defensoras de los pueblos, lo que exige superar la doctrina de seguridad nacional. ¿Cómo enfocas el problema de las fuerzas armadas? Bacán. Muy buena pregunta. A ver, las Fuerzas Armadas podríamos decir, refiriéndonos a las Fuerzas Armadas, yo tengo un magíster en sociología, las Fuerzas Armadas son típicamente clases medias, o sea, son por decirlo así, clase trabajadora, pero que es formada al alero del Estado, y por el rol estratégico que en el caso chileno, pero en el caso de los países dependientes, son fuerzas que han estado subordinadas a los intereses de las economías centrales. En este caso, al gobierno de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, desde su constitución como el gran hegemón global, luego el triunfo, este triunfo relativo de la Segunda Guerra de los nazis, porque en verdad lo que ganaron fueron los rusos, pero bueno, Estados Unidos establece, y con la doctrina Monroe, América para los americanos. O sea, se establece toda la región como un espacio prioritario para Estados Unidos, para sus intereses estratégicos, y eso implica la extracción de las riquezas naturales. Entonces, digamos que la condición de dependencia por la cual atraviesa Chile y por la cual también atraviesa Ecuador, y por mucho que en Argentina, en Venezuela, en Nicaragua, en todos estos países hayan habido procesos de cambio, siguen siendo estructuralmente países dependientes, y eso se deriva de una serie de problemas de desarrollo nacional. Y bueno, en este contexto de dependencia, las Fuerzas Armadas, y en el caso chileno está muy claro, son una fuerza de choque de los grandes grupos económicos. O sea,
Acá a mí no me vengan con el cuento de que en Chile hay división de poderes si la derecha y el Mercurio tiene más incidencia que cualquier ciudadano, incluso que partidos políticos, sobre las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son grupos de choque de la derecha, porque en Chile hubo una dictadura y en esa dictadura no hubo una división de poderes, más bien hubo un grupo de la sociedad que tomó y permeó todas las instituciones, que alineó al poder, al poder judicial, que hasta el día de hoy está alineada con los intereses de los grandes grupos económicos, y en el caso de las Fuerzas Armadas eso sigue existiendo. Entonces, eso como enunciación del problema, enunciación de la solución. La geopolítica... No hay ninguna constitución en la tradición constitucional chilena que haya regulado la orientación geopolítica del Estado chileno. Más bien la geopolítica ha estado establecida por las prácticas diplomáticas del Estado chileno, de los a través de sus gobiernos, y también ha sido dado como una tradición de una concepción geopolítica de las Fuerzas Armadas chilenas, que es más o menos esta idea de que Chile no se mete en otros conflictos, pero nosotros nos llevamos mal con nuestros vecinos y vamos a defender los intereses del país. Algo así como bien como, no sé, como como el choro así del barrio, y que se lleva mal con todos, ¿cachai? Y que se cree el más bacán, pero el más Perkin. Bueno, eso es como un poco la figura, la diplomacia agresiva que ha mantenido Chile, y eso claramente tiene que cambiar. Claramente tiene que cambiar. O sea, las posibilidades de que Chile sea posible y de que Chile no venga acá a ser subdividido por grandes potencias interesadas en nuestros recursos estratégicos. Eso tiene que ver con avanzar en integración regional. Está más que demostrado, yo creo, que en lo que se viene van a ser más bien las regiones las que van a poder insertarse en la dinámica del mercado del sistema mundo. China hay que entenderlo como una región. Europa es una región, Estados Unidos, y Chile, un país tan pequeño como Chile, no tiene ni una posibilidad, salvo esta integración que ya nos están ofreciendo de Estados Unidos, que nos tiene como nos tiene un poco. Eso requiere una política de integración, y esa política de integración, como en su momento se planteó desde los procesos de Venezuela, también está establecido en la Constitución de Ecuador, tiene que tender una lógica de integración de los ejércitos para avanzar en una concepción de defensa regional. O sea, lo que se tiene que asegurar es la región como un espacio de paz, y las Fuerzas Armadas lo primero que tienen que tener es, no solo tienen que dejar de formarse en Estados Unidos, o el caso de no sé, los policías chilenos que se van a formar como grupo en contra de los paramilitares en Colombia, una locura, y después son esos mismos tipos los que andan baleando allá en Gualmapu, sino que más bien tiene que haber una concepción defensiva, y que tiene que ser de preservación de la paz en la región, para que esta región se pueda sortear las crisis civilizatorias, ambientales que vienen, y que van a definir las posibilidades de la civilización un poco también. Para que podamos enfrentar eso, vamos a requerir paz. O sea, los chinos, Kissinger lo decía en un libro que se llama China, que es genial, decía, los chinos desarrollan todo este proceso que les permite ahora ser la principal o una de las principales potencias económicas del mundo, y lo planifican desde mediados del 70, y antes de eso resuelven todos sus conflictos limítrofes. Es lo que se conoce como la Tercera Guerra de Vietnam, que invaden Vietnam en el 78. Pero después de hacer eso dejan todo ordenado, porque ellos estaban pensando en tener al menos 4 décadas de paz para poder implementar su concepción económica. Entonces, creo que necesariamente se requiere unas Fuerzas Armadas que puedan preservar la paz para la integración regional. Interesante respuesta, gracias Nicolás. Le pedimos a quienes están en el chat, en el Zoom, que vayan dejando sus preguntas en el Zoom, en el chat del Zoom, para ir planteándoselas a Nicolás. Mientras tanto, Teresa, ¿tiene alguna pregunta por ahí? Sí, tengo una pregunta acá. Voy a esperar que se incorpore Nicolás. Ahí, estaba prendiendo una luz, pero que es así. Mira, como... tengo una que es bien social. Dice, actualmente la organización de base... ¿Ah? No, dale. Perdón, sí. Se estaba iluminando, dale nomás.
Actualmente las organizaciones de base y juntas de vecinos no tienen un rol preponderante en las decisiones comunales y provinciales. ¿Cómo ves este rol dentro de la nueva Constitución? Entendiendo una mirada, tienes que verlo como una mirada de género también. Ya. Gracias, Teresa, y gracias a quien realizó la pregunta. Recientemente tuve que contestar un cuestionario, me parece que era de TVN, que estaban pidiendo a los candidatos independientes que nos definiéramos en relación a ciertos temas. Y una pregunta que ha aparecido harto en el debate y que le gusta harto, como, yo digo, como el poder quiere dar los debates, ¿no? Dónde nos quiere colocar, que es esta idea del régimen político. Entonces, ¿cuál es el sistema de gobierno que ustedes se imaginan? ¿Usted es más presidencialista o más parlamentario? Y no sé, yo vi el otro día este ejemplo de que leí unos artículos de que Henry Boyce, que es como la extrema derecha, él cree que la Constitución del 80 es la mejor de todas, la va a defender así hasta el final, y él cree que el presidencialismo es súper bueno. No sé, y después leí en la revista Trama de Revolución Democrática, una académica vinculada a Revolución Democrática que decía de que no sé, que quizá el sistema parlamentario iba a ser mejor en Chile porque iba a permitir, no sé, la distribución del poder, pero, no sé, a mí, yo cuando veo esos dos poderes, o sea, lo que me pregunto en la trayectoria del último año en Chile es como, ¿cuáles son las fuerzas sociales que están detrás de eso? O sea, que están detrás mayoritariamente del Parlamento y en el Ejecutivo. Más que partir de la pregunta si más parlamentarismo, más presidencialismo es bueno. O sea, en la historia chilena, el parlamentarismo, los que defienden el parlamentarismo es la derecha. El parlamentarismo chileno fue la forma que los partidos de la oligarquía, después de hacerle el golpe a Balmaceda en el 91, utilizaron para redistribuirse la renta del salitre. Y es el antecedente de quizá el periodo más decadente del sistema político y que explica después bueno, el contexto en el cual se da la matanza de Santa María y todos los primeros 20 años del siglo XX, que son de una crisis, pero terrible de la dominación del capitalismo en Chile, y también de auge del movimiento popular, ahí está Recabarren y todo eso. Pero bueno, me di una vuelta muy larga, pero ¿a qué voy con esto? Que más allá de lo parlamentario, lo presidencial, a mí me parece más interesante la idea de la posibilidad de planificar en red. O sea, de que la derecha instaló, y en eso la concertación colaboró completamente, la idea de que no se puede planificar, de que es el mercado finalmente el rector de lo que se puede y lo que no se puede hacer, entonces el Estado no puede tener un rol interventor y de dirección de los mercados. Yo no creo que el problema sean los mercados. No, el mercado es una forma, es un sistema social de asignación de recursos. El problema es cuál es el criterio mediante el cual funciona el mercado, o dónde va a haber mercado y dónde no, y donde haya mercado, cómo se va a orientar el mercado. Lo planteo porque en Chile tenemos la posibilidad de avanzar a un sistema de planificación, de definición. Por ejemplo, estuve recientemente en Papudo, donde hay un grupo de compañeras y compañeros, que les mando un saludo, que se llama, de la organización Defendamos Papudo, que están poniéndose a que ahora vienen las inmobiliarias y quieren construir unos mega edificios horribles aparte, como si fueran así copiando Miami, y lo que hacen es que venden el patrimonio que no es de ellos, y después lo destruyen, y destruyen dunas. Y bueno, y con la colaboración de CONAF, de los partidos políticos y todo lo que está detrás de eso. Entonces yo lo que conversaba con ellos es, qué distinto sería si la nueva Constitución le garantiza el principio de planificación, una forma de planificación participativa. Entonces, ya existen herramientas de planificación territorial como son los planes reguladores, tanto los planes reguladores a nivel metropolitano, a nivel comunal. Si esos procesos se dan de manera participativa y coordinados a nivel nacional, pero descentralizados, podríamos ir solucionando ciertos problemas. O sea, porque hoy podríamos tener un proceso participativo de modificación de un plan regulador, entonces en la comuna de Peñalolén no se van a poder construir edificios de altura, pero resulta que se van a ir para la comuna de al lado. O sea, a Papúa están llegando, pero ya metieron edificios en todo lo que viene antes. Entonces, como acá para poder intervenir la lógica de mercado que está, en este caso particular, en la redistribución de los bienes comunes urbanos, la posibilidad de redistribuirlo va a tener que ver con un proceso de planificación, pero que no va a ser solo comunal, sino que su ámbito de toma de decisiones tiene que ser comunal, pero tiene que ser un proceso participativo. Hoy existen las tecnologías para realizarlo.
Hoy existe la inteligencia social para realizar un proceso como eso, y creería que el principal desafío de enfrentamiento al Estado, porque el Estado siempre es un monopolio que se presenta de manera legítima, y por mucho que ahora en el Estado y que esté Jaude que sea presidente, va a seguir siendo Estado y va a seguir siendo capitalismo y va a seguir siendo un monopolio, o sea, una forma en la cual tú puedes concentrar el poder para tomar decisiones. Entonces, y pregúnteles cómo los problemas que ha generado esa forma de construcción de Estado en procesos como el boliviano o en procesos como el ecuatoriano, donde las comunidades indígenas les dicen a los gobiernos progresistas, es que no queremos más extractivismo, no queremos que por sacar petróleo nos digan que nos corramos de acá porque nosotros vivimos acá y ancestralmente está en nuestra tierra. Entonces, creo que no hay que renunciar al Estado, pero la forma de participación en el Estado tiene que ser con una desconfianza a los monopolios. Siempre que haya monopolio va a haber alguien y va a haber un grupo y va a haber un partido político y va a haber una clase y va a haber un empresario que va a ocupar ese monopolio en su beneficio. Entonces la mejor forma de vacunarse contra eso es descentralizar la gestión comunal a nivel del Estado, y creo que la segunda forma, que hay antecedentes en el caso ecuatoriano, en el caso venezolano, yo lo llamo principio pro comunidad, donde la Constitución de Jaime Guzmán establece la subsidiariedad, o sea, la preferencia que tienen no solo los privados, sino que los grandes grupos y los grandes consorcios internacionales y las transnacionales de poder hacer y deshacer en la gestión de los bienes comunes, en tanto del trabajo como los bienes comunes naturales, los recursos no renovables, etc. Y el Estado lo que le toca hacer es respetarlo y financiarlo y promoverlo, como lo hace con el subsidio de la industria forestal, por ejemplo. El principio pro comunidad lo que dice es que donde haya comunidad, y ahí la comunidad es la forma que se dé el pueblo. El pueblo, si se organiza como junta de vecinos, si se organiza como club deportivo, si se organiza como medio alternativo, si se organiza a partir de una forma institucionalmente reconocida, lo que tiene que hacer una buena constitución, un buen derecho, no es imponerle formas para domesticar al movimiento social, sino que más bien reconocer las formas y darle validez jurídica a las formas en las cuales el movimiento se genera, que es el típico problema que nos ponen para poder agarrarnos y organizarnos desde arriba. El principio de procomunidad dice que donde una comunidad pueda levantar una radio, el Estado le va a financiar la radio y le va a dar apoyo técnico si así lo requiere. Donde la comunidad pueda levantar y quiera, porque le parezca pertinente levantar una sala cuna, no va a haber principio de libertad de enseñanza ni derecho a la educación que limite la posibilidad de que la comunidad se haga cargo de levantar una sala cuna. Donde hayan comunidades o donde existan fábricas que se recuperen, donde existan procesos productivos de gestión, donde el pueblo pueda llevar adelante tareas que son estratégicas y que tienen que ver con la reproducción de las necesidades humanas, con la alimentación sana, con la construcción de un hábitat sustentable, donde la comunidad pueda, la comunidad está por sobre los privados con fines de lucro y por sobre la gestión directa del Estado para poder realizar esas tareas. Creo que esos dos principios, la capacidad de planificación desde el Estado de manera descentralizada y desde los gobiernos locales, y por otro lado este principio pro comunidad, podrían ser un buen balance para una disputa que es desde el Estado, pero que también es desde la comunidad. La sociedad civil es anterior al Estado y nosotros no podemos remitir nuestro proyecto a una pura visión estatalista, o si no, bueno, vamos a terminar en lo mismo. Muy bien, excelente exposición nuevamente, Nicolás, muy claro. Tenemos una pregunta por acá que dice, ¿cómo se debería organizar la convención para plasmar en la nueva constitución los planteamientos de las organizaciones sociales, cabildos, asambleas? Entonces dice que, y también plantea que cómo va a ser, cómo sería en el caso que tú seas convencional, cómo sería tu correlación con tus representados o con aquellos que te entregan una delegación de una función tan importante como es escribir la Constitución. Gracias por la pregunta. Una de las innovaciones de los procesos constituyentes en nuestra América en los últimos 20 años, que tienen como antecedente el proceso colombiano, pero ya de manera más marcada lo que fue el proceso venezolano, el proceso boliviano, ecuatoriano y así, es la palabra poder destituyente y poder constituyente.
no hay constitución de lo nuevo si es que no hay previamente o paralelamente una destitución. Porque no es que la constitución del 80 organice la realidad. Eso es a veces un error o una mala manera de plantear el problema, yo creo, porque las constituciones no son... A ver, en Ecuador, por mucho de que había una constitución que decía que había un Estado plurinacional, o en Bolivia más claramente, por mucho que había una constitución que decía que había un Estado plurinacional, no por eso había Estado plurinacional cuando Áñez empezó a balear a los pueblos indígenas, y mataron a más de 40 personas en la matanza de Sencata y Sancara, me parece que en noviembre del 2019, paralelo a la revuelta acá en Chile. Las constituciones tienen fuerza generalmente no en los momentos más conflictivos, sino que más bien en los momentos de estabilidad de las sociedades. Pero bueno, haciendo esa salvedad, se me fue la onda. ¿De qué estábamos hablando? Bien. Yo me fui a Bolivia. ¿Cómo se debería organizar la convención para plasmar en la nueva constitución los planteamientos de las organizaciones sociales? Bueno, y estos procesos que se abrieron instalaron esta idea del poder destituyente y lo constituyente. ¿Por qué lo planteo? Porque si bien el poder constituido, cuando ve que lo que ocurre, lo que se desata, lo que se observa desde octubre, es una rebelión popular. Por eso a mí no me gusta hablar de estallido, porque el estallido es algo efímero, pero yo ayer estuve en la Plaza Dignidad, llevamos más de un año, vamos para el año y medio, y el proceso de subversión del espacio público está ahí. Y sigue siendo una llama, un imaginario que moviliza. Entonces sigue siendo un cambio en la política. Cambia la política, todo se ve afectado por este fenómeno que es permanente. Entonces, lo destituyente convive con lo constituyente. Y por eso cuando ellos nos dicen hay que respetar los acuerdos por la paz, o cómo puede ser que ahora hay grupos que dicen que van a salir electos y que no van a respetar el quórum de los 2/3, y cómo eso de que quieren modificar los tratados de libre comercio, eso es de países bananeros, toda esa discursividad es una discursividad del poder constituido que se ve que están como gato de espalda, ¿cachai? Porque ven que los están sacando. Y al mismo tiempo hay otra discursividad emergente que dice, no, esto tiene que ser un proceso constituyente, porque es por eso por lo que estamos peleando. Entonces, lo primero es eso, no está dado, no está escrito la manera en la cual vaya a ocurrir este proceso. Mientras mejor nos vaya en la elección, mientras mayor capacidad de unidad programática tengamos, mientras mayor capacidad tengamos de dividir a nuestros enemigos y de poder unirnos más allá de las diferencias, que muchas veces son diferencias que pone el sistema político, como lo que hablábamos al principio, ¿no? De que unos quedaron ahí en una lista y otros quedaron en otra. Pero si somos capaces de pensar de manera con inteligencia colectiva, poder cómo enfrentar eso, a lo que hay que apuntar es a que el poder constituyente sea el que prevalezca, es que sea la capacidad de imponerle los términos. Y por eso fue tan correcta y fue la idea de rodear el Parlamento, y que se asusten si son minorías. Si en la política no hay posibilidad de cambiar la correlación de fuerza, si un grupo no es capaz o no está dispuesto a ejercer su diferencia en la correlación de fuerza. Y acá lo que está pasando es que la derecha está en el piso, sus principios ideológicos están de caída. La Concertación es muy probable que baje fuertemente su representación electoral. Entonces, yo creo que acá lo que no hay que equivocarse es que más que la idea de tirar el tejo pasado, es hagamos que esto sea una verdadera asamblea constituyente. Eso en concreto, hay que entrar a disputar todos los símbolos. No es solo un problema técnico del reglamento, sí, el reglamento no, los símbolos. Yo me opongo radicalmente a que la Convención Constitucional se realice en un palacio. O sea, estos tipos contratan un palacio, quieren tener ahí tipos repartiendo canapé, y esa es otra forma de cooptación. ¿Se acuerdan cuando el que era presidente de la CUT en ese momento lo pillaron, no sé, comiendo como caviar con unos tipos de una empresa? No sé, más allá de que si fue real o no, pero es la imagen. Eso no. En otro lugar, tienen que ser en sindicatos, en las universidades públicas, que sea en la Hormiga, que no sea solo en Santiago. Si queremos descentralizar el poder, ¿cómo va a ser en un palacio en Santiago? En cada uno de los momentos, cuando se dé el debate de los quórum, yo quiero hacerle una interpelación al profesor Atria, porque el profesor Atria fue uno de los principales defensores del quórum de los 2/3, y un llamado a que había que ser serio y todo, y ahora lo hemos estado viendo cambiar de posición
que bien me parece, pero yo le quiero hacer una interpelación al profesor Atria. Si él sale electo, ¿se va a sentar en esa mesa a decir que hay que respetar el quórum de los 2/3? ¿O él va a defender más bien la idea de que una mayoría de la convención tiene derecho a poder constituirse como una asamblea constituyente? Y creo que esos tienen que ser los clivajes que diferencian acá la política. O sea, quiénes sí, quiénes no. Se acabó esta cuestión de los puntos medios. Se acabó los puntos medios. O sea, no... Y con eso termino y cierro esta parte. En Movimiento Social Constituyente y en esta candidatura no estamos dispuestos a terminar cediendo en la idea de una constitución gatopardista, porque eso no es la demanda del pueblo chileno, y si es que no es este el proceso en el cual eso se va a dar, bueno, nos va a tocar estar ahí y nos va a tocar hacer efectivo de manera legítima un tercio de izquierda que bloquee la posibilidad de una constitución gatopardista y que más bien se tenga que resolver en el contexto de la elección presidencial. Recordemos que en el caso ecuatoriano, Rafael Correa, su promesa de campaña es que si es que él sale electo, se va a cerrar el Parlamento y se va a convocar una asamblea constituyente. Salió electo y dicho y hecho. Entonces acá también a mí me parece muy importante qué va a pasar con las candidaturas de izquierda y el movimiento social a las presidenciales. O sea, si vamos a tener candidatos que nos van a estar presionando por, no, yo no voy a tocar la Constitución, no, imagínense que el Parlamento va a ser electo con el actual sistema electoral y no van a esperar que el proceso constituyente defina cómo se va a elegir el Parlamento. O sea, entonces creo que en eso hay que dividir agua. Hay que dividir agua porque aparte podemos ganar. No se trata acá de tener un radicalismo infantil. Se trata de poder hacer valer una fuerza que ya a nivel social existe. Excelente. Muy bien. Tere, ¿tú tienes una pregunta por ahí? Sí, mira, Nicolás. Nicole pregunta, dice, ¿qué lenguaje debería utilizar la nueva Constitución? ¿Quiénes deben ser sujetos de derecho? Gracias Nicole. Bueno, el lenguaje, quizá no sé si en el último tiempo, pero que eso es muy genérico, pero digamos que hay una revalorización del lenguaje. Esta idea de que el lenguaje construye realidad está cada vez más presente en la reflexión de las ciencias sociales y del sentido común. Y quizás tiene que ver con lo que hablábamos al principio de que las formas son importantes. Los contenidos no es cualquier contenido, sino que la forma en la cual ocurre. Y en particular la Constitución es decirlo así, una herramienta, es un artefacto lleno de lenguaje, y quizás del lenguaje sea a nivel normativo del lenguaje más cercano a la poesía, porque la Constitución tiene que enunciar una ética, tiene que enunciar valores que permitan generar criterios para priorizar uno u otro camino en el plano institucional. Entonces creo que el lenguaje sí es relevante. Diría ciertas cosas. Voy a volver a citar la Constitución del Ecuador, porque es una constitución muy bonita. Creo que hay que tenerla muy a la vista para lo que se viene. Creo que primero el reconocimiento de cuáles son las lenguas que reconoce el Estado chileno. O sea, si el Estado chileno queremos entrar en la posibilidad de una solución al conflicto o al proceso de invasión que realiza el Estado chileno al Gualmapu, eso tiene que ver con el reconocimiento de la autonomía del pueblo de la nación mapuche, y eso tiene que ver también con el reconocimiento de los lenguajes, y cuáles son los lenguajes oficiales. O sea, acá es más importante que los chicos aprendan a hablar inglés o chino mandarín, o o defender el legado y preservar el legado del Mapuzungún. O sea, y eso también, vinculándolo con este debate del buen vivir, tiene que ver con cuáles son las aguas de las cuales vamos a beber, cuáles son las aguas que nos inspiran. Y a mí me parece, yo vengo del mundo de la izquierda, si me apuran me declaro marxista, y me parece muy bien el lenguaje del socialismo, pero me parece que es más cercano, creo que hay muchas concepciones de lo que es la buena vida que ya están presentes en la cultura chilena por la enorme influencia cultural que el mundo mapuche ha generado. Y creo que eso muchas veces del lado chileno no lo vemos, y no por nada las banderas que más aparecen en la revuelta son las banderas mapuche. Eso existe, hay una influencia cultural muy fuerte de una cultura que está viva, y de un lenguaje, de una manera de un lenguaje que es oral, que es de una tradición oral, y que es un lenguaje muy rico, que es un lenguaje poético. Creo que eso hay que tenerlo a la vista, hay que tenerlo a la vista también
lo que se ha planteado el lenguaje inclusivo en la formación de la nueva Constitución. Y sobre el tema de los sujetos que se garantizan, yo estoy completamente de acuerdo con la innovación ecuatoriana y también boliviana en alguna medida, de reconocer los derechos de la naturaleza o de la madre tierra. En concreto, ¿qué es un derecho? Un derecho es el reconocimiento que realiza el Estado, el sistema jurídico, de una potestad, de un ámbito que se le defienda a un sujeto que es una persona. Como diríamos ahora, no sé, de manera no antropocéntrica, de un animal humano. Entonces, la mejor manera, si de lo que se trata es de defender a la madre tierra, si de lo que se trata es de defender a los animales no humanos, la manera con la que ya cuenta la tecnología o la racionalidad jurídica es los derechos. Creo que solo una visión antropocéntrica se va a quedar en la idea de que hoy no tienen fuego artificial, no le pegan a los perritos, pero no los podemos tratar como seres de derecho. Y hay muchos argumentos para decir por qué la Tierra está viva o por qué los animales son seres sintientes, pero más allá de esos argumentos, lo que me parece central es que la noción de derecho de todas estas especies tiene que estar consagrada. En el caso de la Constitución ecuatoriana está consagrado, los derechos de la naturaleza están consagrados, bueno, están mencionados más de 20 veces, pero está consagrado en el artículo 1 de la Constitución. O sea, donde la Constitución de Pinochet pone a la familia, la Constitución de Ecuador habla del Estado y de que el Estado tiene que ser democrático, soberano, independiente, plurinacional, bueno, y así. Bien, gracias. Gracias, Nicolás. Tenemos otra pregunta en el chat de Cecilia. Una pregunta de Cecilia. Dice que han estado muy presentes dos grandes demandas desde las mujeres en todos los conversatorios constituyentes, como son el tema de los cuidados que es adjudicado a las mujeres y asalariar el trabajo doméstico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y por qué? Dice. Gracias Cecilia por la pregunta. A ver, lo primero es, creo que hay un antecedente que hay que tener a la vista para el debate constituyente, que son las propuestas, o sea, las demandas, las reivindicaciones, el programa que el movimiento social, popular ha colocado en los últimos años. Y creo que ahí las organizaciones feministas han puesto o este feminismo que tiene un carácter más generacional y que se empieza a expresar quizás de manera más fuertemente y masivamente desde el 2016, que irrumpe muy fuertemente el 2018, el 2019, y que hoy las tiene puestas en el centro de este proceso de construcción de pueblo. Ya nadie puede hablar del proceso de construcción de pueblo sin referirse al movimiento feminista. Todo este proceso ha ido de la mano de un programa de ideas, fuerza, y creo que una idea fuerza que se ha instalado y con la cual estoy completamente de acuerdo, tiene que ver con la centralidad del trabajo reproductivo. Un poco, creo que acá hay una convergencia con el pensamiento ambiental y también con ciertas reflexiones desde el mundo de la teología de la liberación, como Frank Hinkelamer y otros, de que el capitalismo y el neoliberalismo lo tiene más acentuado, hace un cálculo de pirata. Entonces, la manera en la cual el capitalismo racionaliza el desarrollo, esta idea del desarrollo, no logra ver como un problema interno, por ejemplo, por un lado, los efectos ambientales, la destrucción de la apropiación de los bienes comunes, pero tampoco de lo otro de que nos hace cargo, que es lo que dicen parte de las feministas, es del trabajo reproductivo, de que finalmente la fuerza de trabajo de la cual dispone el gran capital es una fuerza de trabajo que fue socializada por unidades familiares o por mujeres, o también por ciertas estructuras reproductivas que sostiene el Estado, como pueden ser salacunas u otras, y por eso el capitalista no paga. Entonces, como el capitalista no paga por eso, no cuida el trabajo, porque el capitalismo está subsidiado de muchas maneras. O sea, la expropiación del paisaje, la expropiación de los bienes comunes, la expropiación de los cuerpos y el trabajo reproductivo de las mujeres y otros. Entonces, me parece, haciendo toda esa salvedad, me parece muy claro que una nueva economía tiene que sostenerse realmente sobre las bases de esa economía. Entonces, la economía ya se sostiene hoy en el trabajo reproductivo. Eso no es algo que porque se enuncia existe, eso ya existe. El capitalismo hoy en Chile
se sostiene en buena medida la reproducción de la fuerza de trabajo, la socialización primaria y secundaria de la fuerza de trabajo, se sostiene en familias chilenas, en las diversas formas de familia que son sostenidos en una amplia medida por mujeres, ¿verdad? Entonces, una buena economía lo que tiene que hacer es reconocerlo, y ahí tenemos que entrar en un debate sobre cuál es la mejor manera de poder resolver eso. Yo sí soy partidario de la lógica de asalariar el trabajo doméstico, pero la salvedad que haría, y que, no sé, pensadores como Silvia Federici plantean esto, yo comparto esa idea, es de que también ha sido el feminismo liberal el que ha puesto el debate sobre la asalarización de las mujeres como una forma de libertad económica, cuando también la asalarización es una forma de dominación. Es una forma en la que el capitalismo puede disponer de tu fuerza de trabajo para someter lo que tú haces, lo que no haces, lo que comes o no, tu sexualidad, tu libertad finalmente. Entonces, creo que el centro de la cuestión del trabajo reproductivo tiene que estar en la potencia comunitaria. Y por eso yo ponía este antecedente de que cuando hablamos de previsiones pensamos solo en la AFP, pero resulta que ya tenemos toda una estructura social de cuidados de la tercera edad, que muchas veces son abuelos que cuidan abuelos, abuelas que cuidan abuelas, que eso ya sostiene la reproducción. La podrá sostener de manera precaria, todo lo que quieran, pero esa es la estructura real sobre la cual se articula la vida y la posibilidad de la reproducción de la vida de la tercera edad en el país. Entonces creo que más bien lo que hay que hacer es reconocerlo y fortalecerlo. Fortalecer esa capacidad comunitaria. O sea, donde hayan capacidad en el barrio de poder tener espacios de cuidado, entonces lo que hay que hacer es financiarlo, y no sé, pero eso, seamos ingeniosos y ingeniosas en eso, como, no, o si no es nuevamente la fórmula del Estado. Entonces ahora el Estado es el que va, está bien, estoy de acuerdo, pero Evo Morales hasta el día de hoy tiene que entregar bonos. Y está bien, si no estoy en contra, a veces vamos a tener que resolver nuestras políticas públicas con bonos, pero son los bonos los que nos van a resolver el problema de liberación o de dignidad del pueblo. Eso. Y ¿tú tienes otra pregunta, Teresa? Yo diría que ya nos van quedando un par de preguntas más y para ir llegando al final de este conversatorio. Podríamos seguir, igualmente creo que hay para largo, hay harto que conversar con Nicolás, así que seguramente después vamos a tener que pedirle de nuevo alguna participación. No, feliz, si me inviten, vengo. Perfecto. Bien, quedan creo un par de preguntas ahí en el chat. Hay una que tiene Teresa. Sí, una que hizo Misle Sepúlveda, que dice, ¿por qué debiera votar? A ver, dice, ¿por qué debiera votar por los independientes del movimiento social constituyente y no independientes que van en la lista de partidos? ¿Cuál es la diferencia? Ya. ¿Cuál es la diferencia? Buena pregunta, una pregunta polémica también. Creo que el distrito 11 tiene una relevancia estratégica en relación a la conformación del proceso constitucional. Este es un distrito donde la derecha en las últimas elecciones parlamentarias obtuvo, si no me equivoco, 5 de 6 representantes. O sea, es un lugar donde arrasa. Acá de las 5 comunas, en 3 comunas ganó el rechazo, aunque a nivel distrital ganó el apruebo, ¿verdad? Entonces no es indiferente cómo se realice, cómo se vota en este distrito. No quiero ocupar este argumento en general para hablar de las listas de independientes, sino que quiero hablarlo en relación a este distrito. Soy un convencido de que Movimiento Social Constituyente es la lista más competitiva para enfrentar a la derecha en este distrito. Primero porque hay una crisis muy profunda del sistema de partidos. Muy profunda del sistema de partidos, y lo que fue la elección del apruebo y el rechazo, cuando la interpretación popular que se dio, lo que queda en el imaginario que es, cuando se votó por convención mixta o convención constitucional, no era una votación sobre si participaban o no los partidos, en ambas participaban los partidos, pero la interpretación en el imaginario que de manera inteligente y espontánea construimos como pueblo es, acá se votó por una participación mayoritaria desde no los mismos de siempre, sino que el movimiento social, los independientes. Y creo que eso,
cuando el pueblo habla hay que escucharlo. No puede ser, y yo creo que acá quiero hacer una crítica a los partidos de izquierda vinculados a, ¿cómo se llama? Apruebo Dignidad. Apruebo Dignidad se llama la lista, claro. De que, ¿qué pasó cuando se abre todo este tema de la participación de los independientes y no dijeron nada? No dijeron nada y después se sorprenden de que el día 11 de enero tuvimos 500.000 de patrocinios para las listas de independientes en condiciones completamente adversas. O sea, nos dieron en la práctica, nos dieron como 15 días para juntar los patrocinios. Y la cantidad de patrocinios que se reunieron, en el caso de nuestra lista fueron 12.000 patrocinios, tuvo que ver con que se empezó a masificar esta idea de que te están cagando. Miren, yo no me quiero jugar completamente con esta idea, porque no, como les digo, tengo una valoración alta de más de uno de los partidos, de las organizaciones, los movimientos que están en la lista que les reseñaba, pero creo que la lista que puede ser más competitiva electoralmente con la derecha es Movimiento Social Constituyente, y creo también que Movimiento Social Constituyente es la única lista del distrito que salga quien salga, va a asegurar de que nuestra posición va a ser clara, va a ser de ir a disputar por una asamblea constituyente. Nosotros no vamos a entrar a negociar la idea de una constitución mínima. No nos vamos a sentar a negociar con Pepe Out ni con Coloma como lo hizo el Frente Amplio en el Acuerdo por la Paz. Entonces, creo que la lista que integra el Partido Comunista y el Partido Igualdad no pueden dar esa garantía, porque es cosa de ver quién encabeza la lista. O sea, Constanza Chonja, yo le tendré todo el respeto del mundo, pero ella está a favor del Acuerdo por la Paz. O sea, y creo que eso es más claro echarle agua, eso. Bien, Nicolás, creo que estamos llegando al final. Tenemos una última pregunta. Esta aparece ahí me lo ratifican por acá por el chat, es Valentina. Valentina dice: la mujer constituye más del 50% de la población. Sin embargo, en la actual Constitución la mujer no es sujeto de derecho. ¿Cómo piensas la igualdad de género? Gracias, Valentina. Bueno, primero quiero hacer una confesión de esto, que es como, yo tengo harta amiga feminista, entonces generacionalmente, que quizás es distinto a nivel de generaciones, como que yo me formé nunca opinando sobre feminismo, o sea, no es que no tenga opiniones sobre el feminismo, pero no, prefiero escuchar a las compañeras, o sea, ellas han dado esa batalla y más bien lo que hay que hacer es escuchar y aprender, pero ya que soy candidato y me preguntan, tengo que responder, pero haciendo esta salvedad. Creo que, a ver, ¿cómo decirlo? De la misma manera que hay que participar en el Estado, que hay que disputarle el Estado a la derecha, a la oligarquía, a los grandes grupos económicos, porque sin ellos van a ocupar el Estado para profundizar su poder, hay que desconfiar del Estado, porque el Estado es una forma de construcción de un monopolio que se presenta como legítimo, pero que siempre va a representar intereses particulares de la sociedad. Creo que eso es algo inherente a la relación del Estado. Entonces, de la misma manera, creo que el discurso de derechos sociales o el discurso de igualdad ante la ley, que acá se puede expresar como igualdad de género, ¿es deseable? Sí, es deseable. Es deseable de que la Constitución no promueva formas de desigualdad en el acceso a los derechos. Eso es deseable. ¿Eso es un horizonte emancipatorio del feminismo? Yo creo que no. O sea, actualmente la persona que preside el principal país que ha estado en guerra y generando guerra en todo el mundo, que es Estados Unidos en los últimos 100 años, que es la principal potencia imperialista, que ha invadido y matado mujeres, niños en Medio Oriente, como ha querido en los últimos 10 años, el tipo es gay. Y es parte de la comunidad LGTBI. El presidente anterior de Estados Unidos es negro. Y así Hillary Clinton es feminista. Entonces, el discurso de igualdad de derechos es un mínimo necesario que tiene que estar reconocido constitucionalmente. Y en algún sentido, ahí hay una alianza con el progresismo y opera un poco como el ámbito de los derechos humanos, que son mínimos compartidos. Pero no creo en la idea de un feminismo de la igualdad, porque lo más interesante del feminismo no es la igualdad. Creo que lo más interesante del feminismo es la potencia comunitaria, es la posibilidad de la organización comunitaria, la posibilidad del trabajo reproductivo. Para mí, por lo menos, es lo que me parece más disruptivo. Y creo que más bien al mismo tiempo que hay que promover los discursos de igualdad de derechos,
también la igualdad de derechos es una forma de validación y de integración de las mujeres en el capitalismo. Entonces, ¿cómo jugar con eso, pero con un horizonte que sea más profundo de transformación? Eso podría decir. Gracias por la invitación. Bueno, te damos las gracias, Nicolás. Ha sido muy claro, muy calmado, que se agradece. Y estaríamos cerrando el conversatorio, pero sí nos gustaría que nos dieran una reflexión de esto y también a los presentes que hicieran una reflexión, que nos dieran un comentario de qué les pareció este conversatorio. Bueno, gracias, o sea, agradecerles la invitación. Había igual estado siguiendo algunos de los conversatorios. Primero creo que está re bueno el enfoque, porque están generando un debate en un marco que no divida. Yo creo que en política hay que marcar las diferencias, pero al mismo tiempo hay que tener claro quiénes son los enemigos y saber que hay que construir una base común de entendimientos, de diálogo. Y me da la impresión de que, por lo que he visto, que ustedes están apuntando en esa línea. Así que también lo que se pueda contribuir de aquí en adelante, bien. Y no sé qué más decir. O sea, muy buenas las preguntas y qué bueno que sea un espacio bien como abierto y participativo, porque así nos nutrimos más todos y todas con lo que está pasando. El llamado quería es como a no caer en las trampas de la tecnocracia política. La economía es algo muy importante para dejárselo a los economistas. La política es algo muy importante para dejárselo a los políticos de profesión. Y una nueva constitución es algo demasiado importante para dejárselo a los expertos en derecho constitucional. Nos acostumbraron a esconder el debate, a evitar que el debate se dé a partir de puros argumentos técnicos. Antes nos decían que la nueva constitución era fumar opio. Ahora lo que nos dicen es que la constitución del 80 es súper buena y que la libertad de enseñanza ya está consagrada, entonces hay que aplicarla mejor. O no hablan de constitución mínima porque, no sé, en Holanda y en Europa es la nueva tendencia del derecho anglosajón. O sea, hay una manera de ocupar el conocimiento técnico para clausurar los debates. Entonces, yo un llamado que hago no solo a la desconfianza, sino que a la irreverencia, a la imaginación constituyente, y que no vengan los mismos de siempre a decirnos cómo tenemos que construir nuestra constitución. Nosotros vamos a redactar la constitución como se nos ocurra, y acá el pueblo es soberano y no tiene limitación más que la voluntad del pueblo. Así que el llamado a creernos el cuento y más que andar preguntándonos si es que esto se puede o no, vamos, pensemos en principio, en ideas sobre cómo se hace, y después la manera en la que esto técnicamente se va a plasmar, bueno, es un debate posterior. Y ahí está bien que participe gente con conocimientos técnicos. Pero el primer debate tiene que ser un debate abierto, con imaginación constituyente, porque con las recetas de siempre no vamos a ser capaces de enfrentar a la derecha. Acá el capitalismo está muy asentado y vamos a tener que desmercantilizar amplias esferas de la sociedad, y ahí nos van a poner el cuco de las expropiaciones, de que se va a ir la inversión extranjera, y no nos va a servir un progresismo deslavado que no quiere expropiar. O sea, acaba de que expropiar. Y no nos va a servir un progresismo deslavado que no quiera que haya planificación económica y que nos tengan encerrados en este debate de autonomía o no del Banco Central. Claramente no va a haber autonomía del Banco Central, porque si vamos a tener una política de desarrollo que va, no sé, querer incentivar ciertas líneas de desarrollo nacional, eso va a implicar que vamos a tener que tomar decisiones políticas sobre el resguardo de la industria nacional, y eso no se lo vamos a entregar a un grupo técnico, porque es un problema político. Entonces, bueno, es un llamado a creernos el cuento y pelear por eso. Oscar. Sí, vamos a activar el audio de Sí, Eduardo quiere decir Eduardo, algo. que está por allá. Yo lo de exacto. Ahí está. Primero, sorprendentemente, no lo conocía a Nicolás, me dio mucho gusto escucharlo, muy clarito, muy preciso, y comparto muchísimas cosas que él ha planteado hoy día, y ha sido un agrado poder escucharlo, y felicito a la organización que lo haya invitado. Y yo quiero destacar una breve frase que él dijo, que puede ser el leitmotiv para tomarlo, digamos, todas las organizaciones que estamos presentes, Peñalol en la Rueda, Asamblea Quilín, los distintos conversatorios, los distintos organizaciones que estamos nosotros agrupando,
que es la siguiente. Dijo algo que me gustó, y es que tenemos que tomarlo como parte de nuestra motivación. Hacer valer una fuerza y una mayoría social que ya existe. Y eso debe ser tenerlo y metérselo adentro, al cerebro, al corazón y al alma, porque en la medida que nosotros lo entendamos así, vamos a poder plantearnos como ciudadanos constituyentes, exigir a la convención constitucional que se transforme en asamblea constituyente. Insisto, hacer valer la fuerza y la mayoría social que ya existe. Eso nada más quería decir. Gracias, Eduardo. Teresa, ¿algo más para ir cerrando? ¿Hay alguien más que quiera plantear alguna opinión? Ervi. Sí, yo quería decir algo, que solo como no comparto lo que dijo el compañero a lo último, porque eso es como minimizar la lucha feminista que viene hace mucho tiempo, que es lograr la equidad y la igualdad de género. Entonces volver a decir como que en el fondo la mujer debería tener en el fondo ese rol cuidador, es como volver a lo mismo, es como seguir en lo mismo, que estancarnos en lo mismo que seguimos hasta ahora, como minimizando la labor de la mujer a que solamente puede o tiene fortaleza en ciertos aspectos. Creo que acá nosotras buscamos una igualdad, que se nos respete de la misma forma y que se nos haga valer nuestros derechos en la Constitución, porque como sabemos, nuestra Constitución nunca tuvo una perspectiva de género, entonces para nosotras es importante que eso se incluya. Eso. Bien. ¿Algo más? Sí. Teresa, ¿tú tienes? No tengo nada más. Ervi quería decir algo. Y por allá está Ervi. Con la intervención de Ervi deberíamos ir cerrando. No se escucha. Ya. Felicito al expositor, me parece, al candidato, digamos. Me pareció una exposición excelente. Comparto plenamente lo que ha expuesto, y me parece que sería importante tener otras instancias similares, ¿no? Tener otras posibilidades, que ojalá tuvieras, Nicolás, la posibilidad de difundir tus planteamientos de otra forma, de tal manera que todo el mundo tenga la posibilidad, reitero, de conocer tu pensamiento. Hay mucha claridad, mucha precisión conceptual, ¿no? Hay conocimiento, y eso creo que es fundamental en este momento en el que hay un vacío teórico, sobre todo en la gente de izquierda, en general en la política y en general en nuestro país. Entonces, llama mucho la atención, y me parece, y reitero mis felicitaciones por tus conocimientos y tu claridad en lo que estás planteando. Hoy me voy a sonrojar. Oye, ¿puedo hacer un comentario de lo que planteaba Nicole? ¿Sí? Sí. Ya. A ver. Creo, no sé, sobre lo que pienso, más allá de lo que dije, sobre lo que pienso. Creo que la lucha por la igualdad de género es relevante. Es relevante. Creo que, no sé, que la conquista de derechos políticos que dio el movimiento de mujeres en la historia chilena es relevante. Y no solo fue relevante para las mujeres, sino que fue relevante para la ampliación y la democratización del sistema político en general. O sea, cuando las mujeres y las feministas luchan, no solo luchan por ellas, sino que luchan por la sociedad en conjunto. Entonces, en ningún caso quiero plantear de que la lucha por la igualdad de derechos o por la idea de un Estado que reconozca igualdad de género
o la idea de una constitución feminista que sea contraria a esa idea y que no considera que sea relevante. Creo que es parte de una agenda que hay que desarrollar. Mi punto es el siguiente, no es desechar eso. Mi punto es, y tiene que ver también con un problema de las prioridades que uno ve en el escenario político. Lo que yo creo es que acá nos estamos enfrentando a un debate de largo aliento con la derecha y con Estados Unidos y con grupos que son predominantes en este país, en la toma de decisiones. Y eso requiere una visión que va a ser de largo aliento también, y en esa visión de largo aliento, lo que yo rescato es la idea de que las feministas, o un sector de las feministas, ha colocado en el centro la idea de que el trabajo reproductivo, pues yo no solo dije trabajo de cuidado, dije trabajo reproductivo, que es trabajo de cuidados, trabajo afectivo, eso es real y eso ya existe. Eso es real, ya existe, y una buena economía tendría que reconocer la existencia de las tareas y los trabajos reproductivos. Y reconocer la existencia no significa solo plantear de que siga siendo así, o de que tienen que ser prioritariamente las mujeres las que realicen las tareas de cuidado. Pero lo que no podemos desconocer, yo creo que en un debate de una buena economía, es que la reproducción y la reproducción de la fuerza de trabajo es parte de la economía. Entonces, ¿quién lo realiza? ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo se distribuyen las tareas entre hombres y mujeres? ¿Quién lo financia? Es un debate que hay que abrir porque el trabajo reproductivo es central para la reproducción no solo del capitalismo, sino que es central para la reproducción de la vida. Y con eso no quiero afirmar de que el rol inherente o natural de las mujeres sea tener hijos y cuidar niños. No estoy afirmando eso si es que se pudiera derivar de lo que estoy diciendo. Lo que estoy planteando es que en cualquier caso, todo sistema económico se tiene que hacer cargo de la reproducción. La manera en la que nos hagamos cargo, bueno, tiene que ser de la manera menos desigual, de la manera en donde las cargas del trabajo de cuidado sea compartida de la mejor manera, y eso. Bien, gracias Nicolás, gracias a quienes aportaron con sus opiniones. Vamos a ir cerrando el conversatorio. Ha sido una buena jornada a pesar del incidente y de la ausencia de Natalia. Creemos que hubiese sido también muy productivo, ¿ya? Queremos agradecer a los asistentes. Vamos a seguir realizando conversatorios en el futuro. Y la idea es que nosotros vamos a estar durante todo el mes de marzo y hasta antes de las elecciones, antes de las votaciones, en esta tarea. Gracias a todos, a todas, y quedan invitados para los siguientes conversatorios. Agradecemos también la participación de Asamblea Quilín, con quienes tenemos una muy buena relación. Gracias a todas, gracias a todos. Gracias, Nicolás. Gracias por el espacio. Gracias, Nicolás. Nos vemos, hasta luego. Nos vemos, que estén muy bien. Bueno, el cable. Bueno. Estudios serios. Mm. ¿Se entendió lo que dije? ¿Ah? Sí. Sí, mucho. Se puso. Voy a poner color. Solo que... perdón, esto está transmitiéndose por Facebook.